por Instagram como @heladería Primo Cartello BC. Y los martes hay promo de 2 kilogramos al precio de 1. Una oferta que no podrás rechazar. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. En un mundo donde todo se vuelve sintético, GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos pregando, apostando por la cultura. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab. En la operación técnica, Gonzalo Sorais. En la dirección artística, Jessica Bernardú. Y en la conducción, ¿quién les habla? Julia Montesoro. Comenzamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con Damián Carretero Seis Dedos. Es productor de El Escuerzo, la ópera prima de Augusto Sinay, que en su primera semana de exhibición se está presentando a sala llena, con una notable convocatoria. Hola Damián, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Hola Julia, muchas gracias a vos y a Norberto por el tiempo, por la dedicación y por el espacio que nos brindan. Bueno, contento supongo, porque esta repercusión del Escuerzo es realmente muy importante, ¿no? Vos estuviste en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en los lugares donde... en las presentaciones de la película, y quedó gente afuera de las salas. Sí, la verdad que lo que estamos viviendo es impresionante, es muy lindo, y sobre todo sabiendo el momento que está pasando el cine argentino, que esto también demuestra que la gente quiere ver cine argentino y está disponible a ir a las salas de cine. En el Cine Club Municipal de Córdoba tuvimos funciones a sala llena con gente afuera, 60 personas, 70 personas, todas las funciones afuera, porque no pudieron entrar a la sala, se agotaron las entradas. En La Plata presentamos la función de El Escuerzo el domingo pasado, también a sala llena, hubo que agregar sillas en los pasillos, o sea, nos vino a acompañar en la presentación de Demián Rugna de Cuando acecha la maldad, y fue una presentación hermosa y muy linda. Hubo ronda de preguntas y respuestas al final de la proyección y también fue hermoso. Y en el Cacodelfia en Buenos Aires se agotaron las entradas del 3 de agosto y para el sábado próximo, que es el 10 de agosto, ya hay entradas agotadas y se están vendiendo las entradas para el 17 y ya hay venta de entradas confirmadas para el 24, que en la página se puede acceder. Nada, es una locura realmente. A partir de mañana se proyecta en Santa Rosa, en La Pampa, en Puerto Rico, en Misiones, en Victoria, en Entre Ríos, en Caleta Olivia, en Santa Cruz, y se sigue proyectando los sábados de agosto en Cacodelfia. Así que nada, es súper interesante lo que está pasando con la peli. Ha habido una recepción muy grande del público y eso nos pone felices. Bueno, cómo no, además la película lo merece. ¿Qué en estos encuentros, con el público, ¿no? Toda esta ronda de conversaciones que se dan después de la película, ¿qué es lo que te sorprende? ¿Qué es lo que marca al público respecto del Escuerzo?
bueno, les sorprende el tiempo que nos llevó poder hacer esta película, eh, porque llevamos 10 años desde el inicio de la escritura del guión, eh, 8 desde el primer concurso que ganamos, que fue el Raimundo Gleiser Cine de la Base, que era un concurso que existía en el Inca para egresados de escuela de cine. Ese concurso específicamente, que era para egresados de escuela de cine, que se llamaba Cine de la Base, ya no existe más. Eh, y que fue una película hecha con fondos públicos. O sea, nosotros tuvimos el Gleiser Cine de la Base, un fondo de fortalecimiento en 2021 del Inca, el interés del Inca, el Polo Audiovisual de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y por último una coproducción de Ibermedia entre España y Argentina. Ujú. Sorprende la calidad técnica y el resultado de la película. Eh, Sorprende a mucha gente que no está acostumbrada a ver cine de terror fantástico, cine de género. Sorprenden gratamente con ver una película de estas características y que probablemente no hubieran ido nunca por convocatoria propia a ver esa película, y algo de esto del boca en boca que empieza a surgir y que empieza a propagarse está generando bueno, que las salas se llenen. Digo, cuando acecha la maldad creo que abrió una puerta muy, muy grande Sí. a mucha gente que por ahí no conocía ni el cine argentino, ni el cine argentino de género, mucho menos. Así que nada, y Demián nos ha venido acompañando a nosotros de una forma muy generosa, por lo cual eh, aprovechamos nosotros también el espacio oportuno que se brinda en este momento y que él nos habilita también. Así que seguimos proyectando la película en todos los lugares donde podamos para que compartirla con el público, que en Ujú. definitiva es lo único que más nos interesa. Claro, claro. Bueno, antes de esa convocatoria que está teniendo el Escuerzo, hubo un proyecto, ¿no? Al que vos apostaste. ¿Qué fue Sí, lo que te determinó a apostar como productor, a involucrarte en el Escuerzo? ¿Qué viste vos en ese proyecto? mira, el primer punto clave es la amistad. Digo, con parte del equipo técnico de la película estudiamos juntos en la ENERC, escuela pública y Ujú. gratuita, dependiente del Inca, en Sí. la sede central de Buenos Aires, y ahí estudiamos juntos dirección con Augusto, con Tulio, que fue el asistente de dirección, y era compañero de nosotros también Sergio Acosta, que es el actual presidente del IABIM en la provincia de Misiones, Ujú. que Sí. estudió guión, y el director de fotografía de la película estudiaba dirección de fotografía en la ENERC, y también nos conocimos en la escuela. Y a partir de ahí el vínculo que nosotros teníamos, somos todos del interior de la Argentina. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Quiroga, Augusto es de Córdoba, Tulio es de Tucumán, Sergio es de Misiones, Martín Heredia es de Villa Dolores, tras la sierra donde se filmó la película y cerquita de Villa Dolores. Entonces, eso también hizo que, bueno, nos nucleáramos, nos conociéramos, nos vinculáramos también desde un lugar en común también, porque muchas veces las historias que teníamos para contar todos nosotros eh, venían desde otro lugar, ¿no? Desde la urbe y desde la gran ciudad. Ujú. Y eso en principio fue el motor que nos unió para, mm, para juntarnos a presentar este proyecto. Y después, nada, saber que si no lo hacemos en conjunto con otras personas que nos acompañen, el cine no se puede hacer de forma individual. Digo, es Ujú. una obra colectiva. Entonces, eso también fue algo que convocó, y la calidad de la historia, de la escritura, del guión, de un proyecto que se fue desarrollando y que fuimos trabajando a lo largo de más de 7 años en el desarrollo de la película para poder conseguir participar en desarrollos, en programas de desarrollo de guión, y en ir consiguiendo la financiación para la película. Nos llevó mucho tiempo de trabajo y de ir pensando eh, de qué manera íbamos a filmar esta película. Ya una vez que el guión estaba consolidado, tuvimos que empezar a pensar cómo concretar esa película, ese proyecto que era escrito en un papel, que era un proyecto a priori imposible, cómo convertirlo Mm. en una película posible. Bueno, en el programa anterior, la semana anterior, en conversación aquí con Augusto Sinay, con el director del Escuerzo, y creo que fuera de aire, en alguna conversación con vos también,
me hablaron de que ustedes tenían muy claro la película que querían hacer y que la querían hacer de esta manera. Exactamente, sí. No de Bueno, otra. en una conversación de las que hemos tenido en estos días, que la verdad que nos han tratado súper bien, y eso es importante decirlo, porque hemos tenido mucho acompañamiento de los medios, de gente especializada en crítica, nada, como que ha habido una muy buena recepción de la película, no solo del público. Comentábamos en un momento que, bueno, a priori lo que te pueden decir en una escuela de cine que no hagas, nosotros lo hicimos todo. Pero tuvimos, digo, hay un pero siempre, ¿no? Porque, bueno, tuvimos animales, tuvimos niña, niño, 100% de exteriores en las sierras, y desafiar eso puede fácilmente o rápidamente convertirte en un tonto si no sabes cómo llevarlo adelante, digo, o cómo no tropezar con esa recomendación que es absolutamente válida porque es compleja y no es poca cosa, digo. Nosotros sabíamos que queríamos hacer una película de estas características. Al finalizar una proyección el otro día les pregunté a los espectadores si podían imaginarse esta misma película sin caballos, sin cabras, sin escuerzos, sin gallinas, sin una niña, sin un niño y sin exteriores. Se convierte en una película básicamente de departamento. Otra y película. No tiene nada que ver. Exactamente, no tiene nada que ver con esta película. Nosotros sabíamos que llevar adelante esta película era un desafío enorme, pero a la vez que no podíamos abandonar el poder de decisión. Digo, hay una caminata que hicimos desde Malavia y Corrientes hasta San Telmo en aquel momento que vivíamos nosotros en Buenos Aires, y decidimos llevar adelante la película nosotros, y que desde la producción yo pueda tener el control de las decisiones para poder ver de qué manera hacíamos posible esta película, porque sabíamos que a cualquier otra persona que no estuviera en la misma sintonía que nosotros nos iba a empezar a poner limitaciones para todo esto, y la película se iba a convertir absolutamente en otra cosa. Digo, también hay algo de eso, de la génesis de la película, que tiene que ver con conservar el poder de decisión que nosotros valorábamos muchísimo y sabíamos lo importante que era para poder hacer la película que hicimos. De otra forma no lo hubiéramos podido hacer. Bueno, recordemos entonces que desde mañana El Escuerzo, la ópera prima de Augusto Sinay, comienza su segunda semana de exhibición. Continúa en Cacodelfia de Buenos Aires los sábados a las 19 y además también está en las ciudades de Puerto Rico en Misiones, Caleta Olivia en Santa Cruz, Victoria en Entre Ríos, Formosa y Santa Rosa en La Pampa. Recomendamos fervorosamente verla porque además hay que verla en cine. Digamos, las películas se ven en el cine, pero esta en particular tiene un nivel artístico y una calidad técnica que hay que verla en el cine. Es verdad, digo, hay un laburo sonoro también muy grande, un laburo de arte muy grande, hay un laburo de vestuario, el vestuario se hizo al 100% para la película, cosa que es bastante poco común en el cine argentino, y menos para una película de este presupuesto y de estas características. O sea, tuvimos tiempo para hacer una postproducción súper larga y súper extensa en montaje y en sonido, lo cual hizo que realmente se disfrute de una forma extraordinaria en cine. Bueno. Hubo gente que ha ido a ver la peli ahora al Cineclub, por ejemplo, a Córdoba, y la habían visto, porque eran parte del equipo técnico, la habían visto en otras condiciones, y nos dijeron también que realmente valía la pena verla en salas. Bueno, así que entonces, invitamos a todo el mundo a verla. Exactamente, todos al cine a ver El Escuerzo. Damián Carretero Seis Dedos, productor de El Escuerzo, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por esta repercusión. Seguimos Por en favor. GPS Audiovisual Radio. Los residentes censados bajo la categoría de vagos e incorregibles ¡Escóndase! se pongan a disposición del gobierno como voluntarios. Creí haber escuchado un escuerzo. Y me subió hielo por la sangre. ¿Usted de verdad le tiene miedo a este bicho? Hanaiki Tillan. ¿Usted no tiene edad de voluntario? No quiero que se lo lleven a usted también, mijo. ¿Sabe lo que hacen con los desertores?
que toque sus cadáveres. Planeamos y vendemos. Quedará inmundo. Hasta el atardecer. ¿Usted está viendo lo mismo que yo? ¿Quién es? El esfuerzo, una película de Augusto Sinay, premiada en España, México y Brasil. Desde el 1 de agosto, exclusivamente en salas. Tomás Gómez Bustillo debuta en el largometraje con Crónicas de una Santa Errante, premiada en el Festival de Austin con un elenco encabezado nada menos que por Mónica Villa, Horacio Marazzi, Pablo Moisenko, Yair Said y Diana Ruth Turquie. Gómez Bustillo presenta a Rita, interpretada por Mónica Villa, una devota cristiana que, tras encontrar en los depósitos de la iglesia local una estatua perdida que podría pertenecer a la santa patrona del lugar, llamada coincidentemente Santa Rita, planea una ingeniosa treta que podría permitirles la simulación de un milagro, y a partir de allí empieza a suceder todo lo que no vamos a contar, por supuesto. Estamos con Tomás Gómez Bustillo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por tenerme. Bueno, en algunas entrevistas señalaste que tuviste una infancia muy condicionada por la religión. ¿Cómo fue el proceso para utilizar la religión como tema fílmico? Bueno, sí, es verdad, yo tengo, o sea, me crié en una familia muy, muy católica, fue un colegio católico en la secundaria y, y de hecho yo estaba en un grupo misionero en mi adolescencia y eso es un poco lo que me permitió a mí viajar a este pueblo donde se filmó la película y las vacaciones de verano e invierno hasta los 20 21 años, en que me Ujú. empecé a apartar un poco de religión y bueno, finalmente ya no soy más católico, pero sí quedó como un afecto, un cariño por ese pueblo, esa gente. Y a decir la verdad, yo siento como que la religión no es la temática principal de la peli, para nada, Ujú. sino las personas y su comportamiento cultural dentro de la religión. No, creo que no me interesaba mucho abordar la religión en sí, sino a la gente, cómo se comporta dentro de ese lugar y cómo sale su humanidad dentro de ese ámbito, así como sale la humanidad de cualquiera en el ámbito audiovisual o en la política. Sí, No era justamente como más concentrarme en la gente y también en las mezquindades que podría llegar a tener el personaje principal. claro. Ahora, bueno, ¿tus propias vivencias fueron fuente de inspiración para esta historia que tiene Claro. como protagonista Rita? Y sí, o sea, yo pensaba que tenía 17, 18, 19 años, iba a este pueblo y las únicas personas que se interesaban en hablar con los misioneros eran las señoras mayores, Ujú. porque los hombres estaban laburando en el campo o ya las señoras eran viudas y la gente joven, mucha gente ya trabaja en los grandes centros urbanos más cercanos del pueblo, ¿no? Entonces no están en el pueblo. Ujú. Entonces... eh, tuve muchísima interacción con este grupo demográfico que yo sentía como muy lejano y muy pronto con las conversaciones que uno tiene compartiendo mates y torta frita, te das cuenta de la humanidad común que tenés con gente que por ahí es muy distinta en la superficie, es muy distinta de uno, pero en lo humano no, somos todos muy parecidos, ¿no? Entonces, a mí Ujú. esa revelación fue algo como que me marcó mucho y después a la hora de escribir, obviamente usé mucho de mis vivencias, de mis observaciones, del mundo
de la competencia dentro de las capillas, que es algo que es muy gracioso y lo hay. Sí. Y también puse mucho de mí mismo, de mi personalidad en Rita, de mis mezquindades, de mis falencias, como para tratar de darle como autenticidad a ese personaje a través de algo que yo conozco, ¿viste? Que son Ujú. mis propios problemas. Claro. Ahora, bueno, Crónicas de una Santa Errante combina elementos del misticismo y de la fe, pero con el humor absurdo y el tedio cotidiano también, ¿no? ¿Hay un quiebre deliberado entre lo formal y lo lúdico? Es una muy buena pregunta. Em, para mí, no sé si, para mí, no sé si es ese antagonismo entre lo formal y lo lúdico es algo que yo no necesariamente veo como algo antagónico. Me parece que se puede Ujú, ser formalista y lúdico. Y me parece que usé muchas referencias del realismo mágico latinoamericano, ¿no? O sea, ujú, García Márquez fue como un referente gigante para mí. Pero también Borges, aunque no es como estrictamente dicho realismo mágico, Borges es un gran formalista que al mismo tiempo es increíblemente lúdico. O sea, sí. te das cuenta que el tipo está mandando fruta a diestra y Sí, siniestra y no tiene ningún problema en hacerlo porque se esconde en el formalismo para darte sí. como una sensación como lector o como espectador en este caso, eh, como que deberías estar en un ámbito que vos conocés, que no es incierto, que es seguro, que es cómodo, y el formalismo te da ese pretexto, ¿no? Esa excusa. Sí, sí, sí. Así que me parece divertido como jugar con ese puesto antagonismo y encontrarle la vuelta a que no sean tan antagónicos esos elementos. Ajá. Ahora hay también un cruce entre lo sobrenatural y lo real en la película. ¿Esto fue apareciendo en las sucesivas reescrituras o lo planeaste así desde el comienzo? No, eso sí que estuvo planteado desde el principio. O sea, el planteo que a mí me fascinó de la peli desde el vamos era qué pasaría si mi personaje principal se muere en la mitad de la película y su ego se muere en el final de la película. Y ver entonces como qué pasaría con una película que está dividida por la mitad y que la mitad está como en esta realidad y la segunda mitad está en como que como esa capa fantástica está superpuesta a la realidad, ¿no? No es que te vas a un mundo distinto, Mm, sino que descubrís una capa nueva por encima o por debajo de la realidad que ya conocías. Entonces, ese planteo estuvo desde el principio y bueno, el registro en el cual sí iba a quedar, sí era lo que iba variando en distintas reescrituras hasta que encontré como el registro que terminó siendo el registro para la peli. ujú, ujú. Y también un jugueteo mucho con lo irónico, ¿no? Con cierto humor, pero casi asordinado, digamos, ¿no? Bueno, ahí yo creo que usaste la palabra al principio cuando un poco presentaste la peli, usaste la palabra absurdo, que me parece que como que es el tipo de humor que a mí más me divierte, justamente porque hay algo de ironía, ¿no? Hay algo como de lúdico también eh, en el absurdo, ¿no? Que es encontrarle el sinsentido a algo que normalmente pensamos que tiene sentido, ¿no? Y ese descubrimiento me parece que es el absurdo y ese tipo de humor era lo que siempre estaba buscando. Referencias de humor, pienso mucho en Aki Kaurismäki, o después una peli uruguaya espectacular, se llama Whisky, que es una peli lindísima y también Sí, tiene un humor muy sí, absurdo. sí. eh, y bueno, podría seguir, pero esas eran como también películas que eran como un norte, ¿no? Del registro del tipo de humor que quería hacer. Ajá. ¿Por dónde querías llevar a esta mujer y a estos personajes? Bueno, Exacto. Mónica Villa, revalorizada en un rol protagónico, por otra parte, brilla en el personaje de Rita. Es una devota misteriosa que a su vez deja entrever su deseo de trascendencia, ¿no? Sí. Este,
¿Cómo fue la búsqueda de la actriz protagónica y al mismo tiempo el trabajo con ella? Uf, lo de Mónica realmente fue como lo más milagroso siendo de la peli. Porque me acuerdo cuando empecé a compartir el guión con mi DF, con Pablo Lozano, él fue el que me dijo, che, ¿pensaste alguna vez en Mónica Villa? Y le dije, y sí, pero como que me queda como muy... Somos una peli muy chiquita, ¿viste? Como que no sé si nos va a dar bola a Mónica, ¿viste? La veía como inalcanzable a Mónica. Y él me dijo, mira, yo de casualidad fui a la universidad o hice un curso con su hijo, le puedo pedir su contacto y bueno, vemos qué pasa, ¿viste? Y dije, bueno, no sé, no se pierde nada, ¿viste? El no ya lo tenemos. Entonces me pasó el dato de Mónica, el contacto, y yo la llamé, le hice como un pitch, ¿viste? De 2 minutos de la peli y se interesó, así como llamado casi telemarketing, ¿viste? Le apareció de la nada un pibe X y le dije, bueno, déjame que te mando el guión, te mando algunos cortos que hice, ahora, ¿viste? Como para vaya chusmeando. Y lo leyó esa tarde. Y me dijo que sí, que estaba interesada. Y ahí empezó como el trabajo este increíble para mí como director de ópera prima, ¿no? Tener la Mónica que tiene como acumulada toda una Mm, carrera gigante de experiencia con lo más alto del cine argentino también. sí. Y, y ella que tiene, no sé, roles legendarios, ¿no? Fue increíble porque ella, sin embargo, podría haberse quedado ahí, ¿no? Como en un rol como de actriz con toda la experiencia del mundo y medio como marcando la cancha, pero no fue así. O sea, en todo caso, ella como que me abrió las puertas a su proceso y lo trabajamos muchísimo juntos, como realmente me hizo sentir como su par. Y ahí es donde realmente yo tengo un aprendizaje enorme viéndola a ella trabajar, descubriendo qué tipo de notas le podía dar, ¿viste? Después de Ujú, una toma y encontrando como la sutileza que tiene una actriz con ese tipo de recorrido, ¿no? Que le decís 2 palabras y te cambia una sutileza que cambió la escena. Y ese tipo de cosas son realmente maravillosas para mí como director de ópera prima. claro. Ahora, ¿y ella qué le aportó, además de esto que estás contando, a ese personaje? Porque bueno, vos tenías tu mirada sobre esta Rita, la describiste, además de mostrarle el guión a Mónica Villa, pero ¿ella te aportó algo más? ¿Hubo algún tono, alguna actitud, algún gesto que ella dijera, Rita tendría que tener esto y para vos fue como una revelación o no? Totalmente. Mucho más que las palabras y como la narrativa, yo creo que Mónica es muy buena con su trabajo con el cuerpo, ¿no? Como actriz, como su instrumento, ¿no? Principal. Y ella lo que descubría me mostraba como yo creo que ella camina así, yo creo que ella respira así. Yo creo que ella como maneja su cuerpo como de esta manera, ¿no? Y me mostraba y como un cuerpo como muy, como que cargaba mucha presión, ¿no? Como que necesita Mm, como relajarse y me iba mostrando eso y ahí encontramos como por primera vez en carne viva a Rita, ¿no? Porque es mucho más que un texto, ¿no? Es un cuerpo, es una actitud frente a la vida y eso es lo que me parece que ella, de las muchas cosas que trajo, esa es una de las que siempre hablo porque me pareció como un descubrimiento como director de decir, claro, la manera en que respira influye en la manera en que habla y la manera en que se dirige a los demás, en que mira al mundo y, bueno, me pareció una sutileza extraordinaria. ujú. ¿Y ensayaron mucho tiempo antes? O bueno, cuando llegó el momento del rodaje, ¿descubriste ahí otras experiencias en este trabajo conjunto? En los ensayos hablamos más como de ciertos puntos, como de ciertas escenas puntuales, como de como un poco clarificar qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que quería ella en esta escena, qué es lo que estaba buscando.
Y después hicimos algún ensayo particular para escenas que a mí me preocupaban, por ejemplo la de estornudo, como para descubrir un poco cómo logramos que esto suceda y se sienta más o menos, ¿viste? Real, ¿no? Sí. Entonces, una escena en la que los dos están estornudando al mismo tiempo. eh, entonces hicimos fue muy divertido el ensayo de ese estornudos y encontrarle un poco la fisicalidad a la dinámica entre ellos también. Así que en los ensayos como cosas habladas y también en pruebas de cámara donde ella me mostraba como estas cosas de la fisicalidad de Rita que vamos descubriendo. Y sí, después es lo lindo de cine, que es que cobra vida en el rodaje y es distinto de lo que uno espera y uno como que lo va atajando y también, también tratando de encauzar lo que está sucediendo en vez de como bloquearlo. Así que Ujú. fue muy lindo también ver cómo de los ensayos al rodaje, a cada toma, eh, iba como evolucionando la caracterización de ella. Claro. Ahora, bueno, Crónicas de una Santa Errante se exhibió en Austin y en Huelva, ante dos públicos totalmente distintos, o muy distintos, diría yo. ¿Qué percibiste en ambas presentaciones? ¿Qué devolución recibiste sobre la película que hasta entonces por ahí no habías advertido? Bueno, en Austin, en el festival ahí de South by Southwest, estaba muy nervioso porque era nuestro estreno, ¿no? Entonces, no- se me hace difícil pensar en qué percibí así nivel como detalle, porque era una bola de nervios en esa semana y simplemente mi preocupación era que la gente no se fuera de la película a la mitad, ¿no? Como Ajá. cuando sucede algo que es muy radical, que la gente no se levante y no se fuese, era como una de mis preocupaciones mayores. Y que la pasaran bien y que como que que se rieran, que la vean y la disfruten. Entonces, para mí el Festival de Austin fue como ese descubrimiento de que la gente la entendía y la disfrutaba la peli. Ujú. Y después en Huelva, bueno, fue el primer encuentro con un público hispanohablante y ahí es donde también fue un descubrimiento de decir, claro, funciona a otro nivel cuando es en castellano, simplemente porque y un país como con un pasado y todavía un presente como muy anclado en la tradición católica. Entonces creo que es un nivel que captan como un nivel de detalle que por ahí otros públicos, algunos captan más que otros, pero nada como un público, creo, hispanohablante. Y espero que lo mismo suceda en Argentina. Ujú. Bueno, estaremos entonces pendientes. Tomás Gómez Bustillo, director de Crónicas de una Santa Errante, este estreno en Salas Argentina, por fin, el 15 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, seguiremos atentamente todo lo que ocurra con tu ópera prima. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Julia. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Mirá, están bailando. ¿Qué me mostrás? ¿El viento? Deja de hacer brillar tanto la capilla, que nos vas a dejar ciegas a todas. Vení. Y apareció así de la nada. Así nomás, padre. Esto no es una señal, es un milagro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le falta algo celestial. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo ella. Se la va a tener que ver con el Señor. ¿Qué pasó? Te vas a quemar. Ese se distrae. Dale, boludo, apagate un poco. Puede que sí sea
puede que no. Si vos querés que sea un milagro, lo es. Al fin y al cabo, todo es un misterio. Nadie sabe nada. El viento es solamente viento. Las sábanas son solamente sábanas. Crónicas de una santa errante. Una película de Tomás Gómez Bustillo. Premiada en festivales de Estados Unidos y Alemania. Estreno el 15 de agosto solo en salas. Josué Méndez es el director artístico del Festival de Cine de Lima, que se celebrará entre mañana, jueves 8, y el sábado 17, con 3 secciones, competitivas las 3, la latinoamericana de ficción, latinoamericana documental y competitiva peruana, y una gran presencia del cine argentino. Estamos con Josué Méndez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Josué, bienvenido. Hola, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tiene que tener una película para ser recibida, acogida por el Festival de Lima? Bueno, digamos, el Festival de Lima tiene una tradición que tiene que ver con el cine latinoamericano, para empezar. Se inició como un encuentro, ni siquiera como un espacio competitivo. Era literalmente un lugar donde poder ver esas películas que cuentan historias tan cercanas a lo que vivimos día a día, pero que nunca vemos en los cines comerciales, digamos, en los multicines, ¿no? Y a eso apeló hace 28 años y funcionó. En realidad, incluso sin que se lo propusieran, ¿no? Iba a ser algo que durara 1 o 2 años, pero prendió, el público respondió muy bien desde el inicio y pues claramente estaba llenando un vacío, ¿no? Claramente había una demanda muy importante por ver historias latinoamericanas. Y así es como poco a poco fue creciendo, se volvió un espacio competitivo, digamos, donde ya venían jurados internacionales, homenajeados, en fin, como que empezó a agarrar más cuerpo como de festival. ¿No? Pero mantuvo en su ADN, que sigue hasta hoy, el intentar mostrar lo más interesante del cine latinoamericano del último año. Digamos, aspiramos cada año a eso, a traer a nuestro público lo mejor del cine latinoamericano. Es un público ya que ha crecido con el festival. Es un público ya sofisticado en su mirada de cine latinoamericano, que conoce a los autores, que sabe qué películas hizo antes porque las vio acá. Entonces, digamos, también el público ha ido creciendo con el festival en su aprecio de nuestro cine, ¿no? Qué importante eso. Bueno, este año hay un número muy importante de películas peruanas en la programación, ¿no? ¿Qué mirada traen estos nuevos realizadores al festival? Mira, es algo que también ha ido dándose año a año, ¿no? Poco a poco. Es decir, mira, cuando el festival arrancó, se hacían 4 películas peruanas al año, ¿no? Y mostrábamos en el festival, pues, lo que había peruano, ¿no? Claro. Hubiéramos querido que haya más, pero es lo que había 3, 4 películas. Poco a poco, la creación del Ministerio de Cultura, los estímulos, en fin, como que todo esto fue creciendo, surgió también un fenómeno de cine que se hacía fuera de Lima, en regiones, el cambio de tecnología, en fin, como que todo esto empezó a provocar que la producción crezca muchísimo en cantidad y en calidad. Nosotros creamos primero hace como 9, 10 años un espacio que se llamaba Hecho en el Perú, que era por ese momento no competitivo, digamos, no oficial. Era una muestra de cine peruano, porque ya empezaban a haber más películas y teníamos que ver dónde ponerlas. Y claro, ya en esa época nos dimos cuenta que el Festival de Lima tiene que ser la casa del cine peruano. Si un espacio va a promover el cine peruano, tenemos que ser nosotros.
Entonces ahí sí teníamos que ir a la vanguardia de abrir estos espacios donde poder mostrar cada vez más cine peruano. Y ya los últimos, digamos, después de pandemia, es decir, los últimos ya 3 años, este número se incrementó muchísimo más. Cada año un año recibíamos 20 y tantas películas, al siguiente 30 y tantas, y este año hemos recibido casi 45 películas peruanas para que veamos en el comité. Y ya eso, digamos, pues respondía a que había que crear un espacio que le dé otro nivel, ¿no? Un upgrade, digamos, al cine peruano. Y eso nos llevó a crear la competencia peruana como sección oficial, con un jurado internacional, con premios económicos a la altura de las otras competencias. Y también esto, hay que decirlo, va acompañado de una mirada también política, digamos, no ajena Claro. a lo que ocurre políticamente. Ujú, En Perú ujú. estamos teniendo temas de que se quiere modificar la ley de cine, hay unas tentativas de censura, de reducir los estímulos, ¿no? Obviamente hay un problema regional y mundial en ese sentido, Sí. de historias que ciertos políticos no quieren que se cuenten. Entonces también responde a esa coyuntura, pero claro, mientras el festival no puede directamente hacer política, sí lo podemos hacer a través de la selección, es decir, Claro, es a una través de vidriera. dándole un espacio Claro, importante, claro. subrayándolo al cine peruano para que se vea la salud en que se encuentra, el camino que va hacia una consolidación. Como sabes, el año pasado una película peruana ganó en Mar del Plata, lo Sí, cual es un hito también en nuestra cinematografía. sí. Hemos tenido películas en Berlín, en Sundance este año, entonces teníamos que responder, digamos, poniendo el cine peruano en primer término, ¿no? Ujú, ujú, así es. Bueno, se nota esa presencia. Yo, además de haber visto esa película el año pasado en Mar del Plata, también he visto cine peruano en el Festival de San Sebastián, donde Ujú, también se han lucido con muchas producciones. Bueno, no ujú. podemos omitir la importante presencia del cine argentino de este año. ¿Qué valores encontrás en las películas seleccionadas? Yo creo que partimos dentro del comité de lo que nos sorprenda, ¿no? O sea, creo que algo que los cinéfilos agradecemos mucho es ver películas que nos sorprendan, ¿no? Que cada vez, pues, siempre es más difícil porque Mm, ya cada vez más cosas son hechas. Y creo que algo que tiene el cine argentino y estas películas en particular que tenemos en el festival es que nos han sorprendido de una u otra manera, ¿no? Sea en su tratamiento, sea en los temas que tocan, sea en lo audaz de una propuesta dramatúrgica o formal. Entonces, yo partiría de ahí, de que vemos algo que nos llama la atención, que sentimos que tiene un ángulo, una mirada distinta, nueva, que no hemos visto, y eso es lo que nos atrae. Y después en la conversación dentro del comité, pues hablamos todos estos temas y creo que son películas muy sólidas. Mira, el cine argentino siempre es muy interesante y siempre es muy atractivo para el público del Festival de Lima. Creo que el cine argentino siempre tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante en nuestro ujú, festival. Y son tantas películas. Yo siempre pienso que con la cantidad viene la calidad. Es decir, si sí. vemos 200 películas argentinas, créeme, podríamos hacer un festival de cine argentino, ¿no? Claro. Hay muchísimo material argentino, muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, desde luego no estás ajeno a lo que está ocurriendo en este momento con el cine argentino en la Argentina, ¿no? Y cuando te escuchaba decir que recién que el Festival de Lima es, bueno, la palabra la puse yo, una vidriera, de una mirada sobre la realidad del audiovisual peruano, creo que esta importante presencia de alguna manera también es marcar, ¿no? Lo que está ocurriendo con nuestra cinematografía. Me gustaría también, me encanta
que lo hayas visto así, porque efectivamente es la intención de parte del festival darles espacio al cine argentino y a los representantes que vengan del cine argentino también darles un espacio aquí para, ¿no? Básicamente para reclamar, ¿no? Para exigir que se cumplan ciertos derechos culturales que creo que todos quienes estamos haciendo estas labores defendemos, ¿no? Y tenemos que defender. Entonces, definitivamente, sí, por supuesto, es una manera de mostrar también que el cine argentino es un cine que ha estado consolidado, que ha sido faro para otras cinematografías en la región, que ha sido y sigue siendo nuestro aliado principal, es decir, las coproducciones peruanas son en su mayoría coproducciones con Argentina. Entonces, digamos, ha sido el buque insignia, digamos, del cine latinoamericano, y es tremendo lo que está pasando y creo que hay que defenderlo desde los ángulos que podamos, ¿no? Misiones. Misiones, un destino de película, apuesta al crecimiento, haciendo foco en el futuro. Naturaleza, diversidad, pasión, profesionales, innovación, industria, cine, un lugar, todas las historias. Elegí filmar en Misiones. En estos días, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones lanzó la convocatoria al Mercado Audiovisual Entre Fronteras para productores y casas productoras de la región. Un mes antes creó el Fondo de Reactivación de la Actividad Audiovisual, destinado a brindar asistencia financiera e institucional a proyectos que se realicen en la provincia. Estamos con Santiago Caravante, productor audiovisual y gerente de fomento del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. Bienvenido, Santiago, es un gusto estar en contacto y recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Me encanta el medio, lo leo siempre, así que contento de estar acá. Bueno, muchísimas gracias. ¿En qué consiste el mercado audiovisual Entre Fronteras y a quién va dirigido? Bueno, es un mercado itinerante que está en su cuarta edición. Es un mercado que nació originalmente entre Misiones, Brasil y Paraguay. Y bueno, va cambiando, ¿no? Empezó en Misiones, luego fue a Brasil, el año pasado fue Paraguay y ahora nos vuelve a tocar a nosotros. Bueno, es un mercado y este año tenemos de invitado a Uruguay. Es un mercado que busca incentivar, ¿no es cierto?, la coproducción transfronteriza, interregional, y también, bueno, desviar un poco, ¿no?, los típicos focos de coproducción que siempre tienen que ver, por cuestiones lógicas y que no vienen a este caso, con Buenos Aires dentro de la ecuación, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver un poco qué hay de las alianzas entre fronteras, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el rol de Misiones en este mercado, ¿no? En este segmento, bueno, en este mercado, integrado por las regiones que acabas de mencionar, ¿no? Sí, bueno, nosotros este año nuestro rol es ser anfitriones, primordialmente, ¿no?
Eh, pero bueno, Misiones siempre fue una provincia, a pesar de su tamaño, de estar alejada de los grandes centros de producción, donde la movida del cine se dio, ¿no? Como tenemos el emblemático Gran Cortos, tenemos un espacio que es anterior, que es el Entre Fronteras, que luego da origen a este mercado. Fuimos, creo que la primer provincia, o si no, una de las primeras en tener su propia ley audiovisual. Entonces, un poco Misiones siempre viene como a hacerse eco, ¿no? Y a marcar y de alguna forma reinterpretar y adaptar a nuestra realidad lo que sucede muchas veces en el país y muchas veces en el mundo, ¿no? En este mercado en particular, eh, Misiones viene acompañando muy firmemente a través de los años la creación del INAP, que es el Instituto Nacional Paraguayo, que está dando sus primeros pasos, que tiene grandes cineastas, grandes obras, y respecto de Brasil nos relacionamos con toda la parte sur, ¿no? Entonces, de alguna forma, Misiones lo que hizo fue como amalgamar, ¿no? Una región que siempre fue vibrante, siempre fue palpitante, pero siempre fue organizada, ¿no? Supimos siempre organizarnos desde acá, supimos superar la visión que teníamos sobre cómo debía ser el audiovisual o no, supimos qué es una película y qué no, digo, desde hace más de 15 años que venimos organizados. Las diferencias que podemos tener siempre supimos dejarlas de lado en búsqueda de esto, ¿no? De las políticas públicas para la provincia. Nada más ni nada menos. Exactamente. Bueno, hace un mes se creó el Fondo de Reactivación con un importante llamado a convocatorias. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre la respuesta que obtuvieron? Bueno, el Fondo de Reactivación viene un poco a tratar de sostener una situación que se empezó a dar en la provincia con películas que del año pasado nos dieron enormes alegrías, ¿no? Siempre es una alegría que un largometraje con apoyo del Instituto Nacional de Cine y que genere mucho trabajo en la provincia y que al mismo tiempo incremente nuestros propios relatos, nuestras propias historias, se hagan, pero bueno, apenas llega esta nueva gestión, ¿no? Lo primero que hacemos es como, bueno, reunirnos con quienes hasta hace muy poco eran nuestros colegas, digo, no es que hayan dejado de serlo, pero ahora estoy apartado de la producción desde que estoy en este rol, y preguntarles un poco, bueno, ¿qué está pasando? Y hubo un acuerdo general de decir, no sabemos cómo terminar nuestras películas, pero al mismo tiempo tenemos que entregar la copia A porque se nos vencen los plazos, necesitamos cerrar el circuito administrativo, necesitamos estrenar. Entonces desde ahí creamos un fondo que ayuda a la finalización, un fondo bastante significativo, y bueno, la respuesta fue la que esperábamos, ¿no? Las productoras que más preocupadas estaban, aplicaron y bueno, ahora estamos en etapa de rectificación, pero creo que va a estar todo bien porque al final del día lo que importa es que las películas estén hechas, ¿no? Sí, sin duda. El Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones tiene una política de fomento a la actividad audiovisual, como acabas de explicar, ¿no? ¿Se puede lograr continuidad en esta política y autonomía al margen de las políticas de fomento del INCA? Que por cierto en este momento están absolutamente restringidas, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros, continuidad venía un poco a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? Gracias a nuestro trabajo, gracias a Dios, digo, pudimos dar continuidad siempre, ¿no? Nunca dejamos, siempre nos unimos el sector y sostuvimos nuestros espacios de como, no sé, los cineclubes, las pantallas, los festivales y por supuesto a nuestro propio instituto. Entonces, en ese sentido hay una continuidad que está consolidada. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con el INCA? Porque la provincia hasta aquí, si hablando en términos de producción y específicamente de fomento y de apoyo a la producción, se constituyó, podríamos decir, como un coproductor minoritario, ¿no? Como decir, bueno, conseguí fondos nacionales, muchas veces internacionales, y una vez que tenga la gran parte de la financiación asegurada, vení para el instituto y ahí había distintas vías y demás. Bueno, todo ese esquema se acaba de caer, al menos provisoriamente,
Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, producciones mucho más chicas, de formato mucho más cortos y demás, que son las convocatorias que actualmente están vigentes. Recién hablábamos de terminar las otras películas, pero estamos en 3 caminos distintos, podría decir yo. El primero es el desarrollo de algunas herramientas que hasta ahora fueron relegadas y que ahora llegó el momento de hacerlas, como el cash rebate, algunos beneficios impositivos, algunas alianzas que tienen que ver con beneficios municipales, una red de beneficios municipales, eso por un lado. Por otro, estamos avanzando en la idea de firme de los convenios interprovinciales de coproducción. Si bien ya hablamos con un par de provincias, como ustedes vieron, salió en todos los medios que el presidente estuvo en Córdoba. Sí. Bueno, hay que adaptar las legislaciones, ¿no? Porque nuestras leyes lo que hacen es de proteger la industria. Entonces voy a decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo quiero fondos misioneros para filmar una película en Córdoba? Bueno, ahí, bueno, entonces estamos desandando ese camino. Y el tercero es el mercado. O sea, no hay forma de que podamos esperar a que la situación del Inca se esclarezca. Así que hay que buscar fondos interprovinciales, nuevas herramientas provinciales y después los fondos internacionales, pero que a mí me gusta decir fronterizos, ¿no? Así que es el camino que estamos emprendiendo. Está un poco cuesta arriba, por razones obvias, pero bueno, son las formas que esta gestión encontró para hacer frente al momento del Inca, ¿no? Bueno, justamente te iba a decir, la gestión se inició el 1 de marzo, ¿no? Esta nueva gestión. ¿Y cuáles son los próximos objetivos? Teniendo en cuenta este contexto difícil que acabas de describir, ¿no? Y que, por cierto, es bastante corta la descripción que hiciste. Es muy grave la situación. Sí. Como muchos saben, el año pasado, junto con Mónica Amarilla y Andrea Becerra, por iniciativa de la gestión anterior y de la mesa de productores, que es una mesa que tenemos en la que estamos organizados los productores misioneros, trabajamos en el nuevo plan de fomento, que lo presentamos en diciembre y nos toca ejecutarlo en estas condiciones. Entonces, evidentemente se lanzaron algunas líneas, no en la cantidad que hubiésemos, que en cantidad de cupos, vamos a decir, que hubiésemos planeado, pero bueno, ahí hay una primera decisión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, bueno, vamos a filmar, aunque sea un corto, aunque sea un micro, mientras nos reorganizamos. Después Oberán Corto sale, el Mercado Entre Fronteras sale, que son espacios que día a día te levantás y te enterás de una nueva que parece que lo va a hacer caer, que lo hace tambalear. Ahí también hay otra decisión. Y lo que te venía diciendo es eso, ¿viste? Es como... Seguir adelante. Sí, seguir adelante. Sí. No nos queda otra. Sinceramente no nos queda otra y por suerte tenemos el apoyo de un gobernador cinéfilo, esa es la palabra, desde mucho antes de ser gobernador, no siendo gobernador, siempre fue a los estrenos de nuestras películas, siempre estuvo cerca del instituto. Hay una decisión política, fundamentalmente, y políticas públicas. Hay un acompañamiento al sector. Santiago Caravante, gerente de fomento del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, muchísimas gracias por esta participación en GPS Audiovisual Radio. Seguiremos atentamente lo que ocurra allí en Misiones y con Santiago Caravante entonces nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 en vivo aquí en Radio Trend Topic. Y ya saben, no se vayan de todas maneras, porque ya llega Gaby con Mala Noche. Y ya saben, como decimos siempre, pero ahora más que nunca, vean cine argentino. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio.
Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.